Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Sostenible, que son los llamados ODS. Estos famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible son los que se presentan como la panacea del mundo del mañana, que te hablan de quitar la pobreza. De hecho, el afiche es muy llamativo, ¿no? Desde los colores ya presenta un afiche muy amigable, con el que puedes interactuar, clásico como el arco iris, etcétera. Pero cuando empiezas a investigar el trasfondo de todo esto, te vas dando cuenta de que en realidad hay gato encerrado, ¿no? Que todos estos famosos objetivos de desarrollo sostenible son más que basura y que lo único que te venden es básicamente una utopía. Pero hay cosas bastante más turbias que esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, del poder del Estado y del poder de la Iglesia, empezamos a notar por qué los católicos realmente aborrecen, no el Estado laico, que aunque sí aborrecen el Estado laico, aborrecen el laicismo, como todos los sismos, porque el laicismo vino a ser el golpe de muerte para el catolicismo romano, que hasta la década de los 60, intentando recuperarse, se insertó en la modernidad con el famoso Concilio Vaticano II. Y hay que entender esto: la única razón por la cual ustedes en Latinoamérica no tienen armas no es porque al gobierno no le guste que ustedes tengan armas, es que ustedes no pueden competir contra el Estado. Esto es lo que Thomas Hobbes llamó el Leviatán. El Leviatán se llama así porque acapara todo. Es decir, es una transacción entre los individuos de una sociedad y el Estado que se conforma para ayudarlos. Entonces lo que dice el Estado es: venga, si tú quieres no tener que andarte cacheteando con tu vecino, si tú quieres que no te maten y los mates, vamos a hacer un trato. Tú me vas a dar todas las armas y tú me vas a dar el monopolio de la justicia y yo te voy a defender. Entonces vas a dejar en mis manos justamente ese poder. Y el poder de la justicia y el poder de la violencia queda en manos del Estado. Se traslada justamente el poder de la sociedad a un ente llamado Estado, que es el que va a determinar el rumbo de la justicia. Esto es lo que se llama Leviatán. Y la única manera, decía Thomas Hobbes, de erigir semejante poder común es conferir todo su poder y fuerza a un hombre o una asamblea de hombres, que es lo que llamamos justamente el Estado. El único que ha rivalizado a la par del Estado como un poder centralizado ha sido el papismo romano. Y eso no se puede negar. Por eso los hispanistas babean cuando sueñan con la Cruz de Borgoña y todo eso, porque se imaginan que pueden regresar nuevamente a los estados pontificios, el gran jerarca del Estado Sacro Imperio Romano Germánico, y volver a determinar el rumbo de la sociedad. Pero ciertamente el único que ha rivalizado ha sido el papismo. Si el Estado va a hacerse por completo con lo público, pues Dios debe desaparecer de la escena pública. Dios va a ser el rival a vencer, y las instituciones religiosas encarnan, por supuesto, esos principios dimanados del absoluto divino que es Dios, ¿no? Y el Estado va a rivalizar con él una y otra vez. La lealtad a un Dios supraterrenal trascendente es imposible para el Estado, ¿no? Por lo que hay que destruir a las instituciones que promueven dicha lealtad, y las instituciones que promueven dicha lealtad son dos: la Iglesia y la familia. La Iglesia que enseña, la familia que recibe. De ahí se forma el matrimonio, que es otra institución, de ahí surge la familia que es la célula de la sociedad, impregnan el tejido social, y por supuesto al impregnar el tejido social hablamos ya de una cultura, y la cultura puede tener ese mote de cristiana. ¿Por qué? Porque se basa en principios y absolutos dimanados justamente de Dios. Entonces hay que vencer esas dos instituciones que quedan, pero como ustedes se pueden dar cuenta, es muy difícil vencer al cristianismo a través de la persecución física, porque si matas a un cristiano aparecen 100, ¿no? Entonces hay que revertir la forma en que lo vamos a perseguir, y la única forma que vamos a revertir eso es contrastando las dos religiones. Si bien el Estado encarna este poder que rivaliza contra Dios, aquellos que se yerguen como súbditos tienen a un Dios real y a una religión real, que es el luciferismo. Y hoy por hoy, en la última década, ustedes han empezado a ver ya esas manifestaciones claras del luciferismo. Están interactuando con él ya en la sociedad, porque si bien la Iglesia le puso un freno al luciferismo como tal, con todos sus principios, hoy ya no hay Iglesia. Por eso yo les dije: tómense en serio la caída del catolicismo romano, tómenselo en serio con fiducias súplicas, porque es el principio del fin de la sociedad occidental. El luciferismo ahora está totalmente libre para vivir como quieren esos súbditos, ¿no? Y en esta transmutación de los valores, esta es la parte que a mí me interesa siempre recargar, ¿no? Que Lucifer, casi siempre la gente cuando escucha a Lucifer, lo que la gente tiene en la mente es ese arquetipo, ¿no?, de la maldad, que es encarnado en un personaje llamado Satanás, ángel malo, Lucifer, etcétera. Pero en la vivencia de estos súbditos de Lucifer, Lucifer es el amigo de los hombres. Miren, cuando ellos leen el Génesis, ellos hacen una transmutación de la lectura. Es decir, la serpiente que aparece en Génesis es realmente para ellos el amigo del hombre, porque lo que le comunica a Adán y a Eva es que Dios los está privando de un conocimiento. Aquí entra, por supuesto, la masonería, que transmite un conocimiento que los hombres no tienen, pero que beben de Lucifer, que es el amigo de los hombres. Entonces va a aparecer el arquetipo, por supuesto, en esta sociedad, que es el amigo de los hombres, que es Lucifer. ¿Y qué es lo que va a decir Lucifer? Bien, pues se va a dar una lectura típica en la que Lucifer es el que comparte el conocimiento,
el Dios nuestro nos priva de ese conocimiento. Por eso el hombre que tiene acceso a este sistema luciferino, ya sea a través de sus satélites, siendo uno de los principales la masonería, pues va a tener acceso a un conocimiento superior del cual nosotros los cristianos no entendemos. Ahora, este libro que ustedes están viendo aquí, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, aunque es católico, debo decir algo al respecto. Miren, yo nunca he tenido esta fascinación, ¿no?, de defender al protestantismo per se porque soy protestante. Para mí eso se me hace una aberración. Hay protestantes que están metidos hasta los pelos en la basura, ¿no? Y un día tendrán que darle cuentas a Dios. Y ciertamente hay muchos protestantes que son literalmente masones. Y hay masonería dentro del protestantismo. Y muchas veces los protestantes se aliaron a los masones para ponerle freno al catolicismo romano. Y hay que decir también, sin que nadie tenga que decirnos, ay, ustedes están ocultando la verdad, nada de eso. Hay que decir también que ha sido gracias a la masonería a que el protestantismo llegó a América Latina. Pero a ver, los sentimientos de la nación de María Morelos y Pavón ya decían aquí en los 16 sentimientos que la religión católica era la única religión y que no se podía aceptar otra religión. Es una lucha política donde los masones se vieron involucrados para restarle poder a la Iglesia Católica y el protestantismo fue usado básicamente como un caballo de Troya. De eso a que los protestantes seamos masónicos es otro cuento, ¿no? Pero ciertamente hay muchos masones dentro del protestantismo, como hay muchos masones infiltrados dentro del catolicismo romano, y creo yo que el principal de ellos es Francisco, el masón de masones, ¿no? En los primeros grados ellos simplemente son filántropos, ayudan, van creciendo en el conocimiento y por eso ellos se sienten con la libertad de involucrarte, de invitarte. Los verdaderos masones tienen linajes, esos son los verdaderos, los que perpetúan los linajes que quedan establecidos en las diferentes familias, llamadas las 13 familias, que ahorita se los voy a mostrar si se desvelan un poquito conmigo. La realidad es que la masonería tiene un nexo muy profundo con la cábala y tiene un nexo muy profundo con el judaísmo, de hecho son satélites, y ambos han querido desde de larga data derribar a la Iglesia Católica. Y a ver, los caballeros templarios a los que se les acusaba de adorar esta figura andrógina de Baphomet van a ser utilizados justamente como el rival, ¿no?, o el arquetipo de el que hace frente a la Iglesia que termina traicionando a sus propios aliados. Si ustedes se fijan, la masonería tiene un compás y una regla, ¿sí? El compás y la regla tienen que ver con el famoso gran arquitecto, pero no solo con eso, porque en la visión mística, ¿no?, metafórica de los masones, ellos creen que su fundación se debe justamente a Tubal Caín, descendiente, por supuesto, de Caín. Y aquí viene otra cosa jalada de los pelos que creen los masones, y es que literalmente ellos creen que hay dos descendencias, que en el vientre de Eva se gestaron dos descendencias. La descendencia, por supuesto, de Dios, que venía de Adán, y la descendencia de la serpiente. Entonces sí, ellos creen literalmente que Caín era hijo de la serpiente. Eso lo creen estos tíos, y que fue Caín, protegido por supuesto por la serpiente, el que le transmitió todo este conocimiento. Recuerden, cuando leemos el libro de Enoch, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Enoch son los Ben Elohim los que les transmiten el conocimiento a los seres humanos y les enseñan a utilizar las herramientas. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Que el templo de Salomón lo construyó Salomón con el demonio Asmodeo. Y entonces Salomón logró hacer esto, dicen ellos, porque Salomón tenía nexos justamente con los masones, los seguidores de Abel Caín. ¿Y cómo lo sabemos? Porque uno de los personajes del linaje de Tubal Caín es justamente Tiro, ¿no? Y este tío que le ayudó a construir el templo de Salomón. Por eso se habla mucho de el anillo de Salomón. El anillo de Salomón, que ustedes van y lo buscan en Google, va a tener nada más y nada menos que la estrella de Renfán. Ah, esa no te la sabías, querido, ¿verdad? Tú sigues pensando estúpidamente que esa estrellita es la estrella de David. Esa estrellita de Renfán también fue la estrella de Asmodeo, y ese Asmodeo era el demonio constructor, el que le enseñó los principios de construcción a los ahora llamados masones descendientes de Tubal Caín. Están los Rockefeller, ¿no?, que es otra de las familias que está involucrada en la Agenda 2030, sobre todo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que promueve el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, que incluye la planificación familiar y la educación sexual. Y por esto, obviamente, así en palabras llanas, es aborto y ideología de género, ¿no? La idea es básicamente denigrar a las castas bastardas, ¿no?, que no pertenecen al linaje escogido, hacer una suerte de como una bastarda que ellos puedan direccionar, y la única forma es pues pervertirlos desde temprana edad, antes de los 12 años de preferencia. Si logran pervertir a tu niño o tu niña antes de los 12 años, te ganaron la batalla. Por eso yo siempre les digo, tómense en serio el cuento de la educación, porque luego no van a andar quejándose que el pastor, que hay que llevarle un campamento. 12 años, la batalla se está librando en este momento. Y los Rockefeller, para quien no sepa, aquí yo les pongo una cátedra de Josep Barona, que es del Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, en España, una
cátedra que tiene que ver con cómo la familia Rockefeller creó la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica que tú conoces el día de hoy fue financiada y formada desde las universidades por la familia Rockefeller con miras a mantener una perpetua enfermedad en la sociedad para sacar ganancias. Y bueno, no hay que ir muy lejos porque tú lo viviste ahora con las grandes compañías farmacéuticas como la vacunación. Por eso cuando se hacen nuevos descubrimientos, por ejemplo el dióxido de cloro o la ivermectina o otro tipo de descubrimientos que resultan ser muy beneficiosos para la sociedad, lo primero que van a hacer es escracharlos y tenerlos por conspiranoicos y por estúpidos, porque lo que ellos pretenden es justamente mantener a flote la industria farmacéutica que fue creada por los Rockefeller. No es conspiración. Ve a Google, ve a YouTube y te vas a encontrar hoy por hoy con toda la gran información respecto a cómo los Rockefeller modelaron la industria farmacéutica, así como el día de hoy no es conspiración que la asociación o la fundación Melinda Gates de Bill Gates está modelando el nuevo rumbo de la carne, metiendo su cochina carne sintética y haciéndose con la mayoría vastamente de las tierras de Estados Unidos, ¿no? Y esas tierras, obviamente, muchos de ustedes no las saben, que la mayoría de tierras de cultivo actualmente se usa para alimentar a las vacas. Eso ustedes no lo saben. Entonces, si compras la mayoría de tierras de cultivo, no hay alimento para las vacas y por eso te venden el cuento que son los pedos de las vacas los que están acabando con el oxígeno y la capa de ozono, ¿no? Todo está enlazado siempre, ¿no? Y aquí encuentras a los Rockefeller que están metidos hasta las manitas. Y curiosamente, ¿no? Como siempre hablamos del arquetipo, esta es el edificio Rockefeller en Nueva York, que está enfrente de la iglesia de San Patricio, si no estoy mal, y enfrente de la oficina del edificio Rockefeller, pues aquí tienes, ¿no? Obviamente el símbolo, no puede faltar, o el cubo negro, o la imagen de Saturno, o Prometeo, o alguna alusión sacada de los pelos. Por eso tú vas a ver algo muy interesante, que la familia Rothschild, que tampoco lo sabías, ¿verdad? La familia Rothschild en su última publicación de la revista The Economist que les pertenece, pues hasta arriba de la revista nos pone a su dios, nos pone a Saturno porque ese es su dios, ¿no? Saturno, acuérdense, Saturno es una alusión a Lucifer, ahí está hasta mero arriba de la cima, ¿no? Nadie te diga, que nadie te cuente.